Hola cuarto año, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, que les sirva esta forma de comunicación que estamos estableciendo. Y en esta ocasión lo que quiero hablarles es acerca de la Revolución Rusa. Ustedes ya tienen actividades, ya saben que en 1917, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra, Rusia se retira del conflicto y hasta ahora no tenemos bien claro por qué se retiró. No sabemos cuál fue el gran giro de 1917 del cual hablan los textos, ¿no? Entonces vamos a tener claro que ese giro está constituido por dos sucesos o procesos muy importantes que van a cambiar el rumbo de la guerra. El primer suceso es la retirada de Rusia, que ahora vamos a ver por qué, y el segundo es el ingreso de los Estados Unidos de América al conflicto bélico mundial. Y también sabemos que como consecuencia de ese ingreso cambia la balanza a favor de los aliados y la guerra la terminan ganando, siendo la gran derrotada Alemania. Y que una vez finalizado ese gran conflicto, bueno, las grandes consecuencias de las miles y miles de vidas perdidas, de personas que quedan con problemas psiquiátricos, pérdida de profesionales, de recurso humano para los distintos países, fuerte crisis económica y la formación, se firma la Paz de Versalles, donde se considera a Alemania la más responsable del conflicto y por eso se la castiga y se la condena a cumplir con una indemnización al resto de los países europeos, se le quitan los territorios más productivos, se le prohíbe tener servicio militar, armarse, fuerza aérea. Bueno, de eso igual vamos a hablar más adelante. Ahora, frente a la pregunta de por qué se está retirando Rusia en 1917, ¿qué es lo que pasó? Es que internamente Rusia tenía grandes conflictos, no había entrado en el proceso de modernización ni de revolución industrial, seguía con un régimen absolutista monárquico al que se llamó el zarismo, su autoridad máxima era el zar y su esposa la zarina. Rusia estaba en un estado totalmente atrasado en relación al resto de Europa, se vivía de una manera casi feudal, los trabajadores del campo era un país netamente agrario, vivían en condiciones infrahumanas y ese gran conflicto que generaba la problemática de un zarismo tan injusto socialmente hablando es el que fue generando la formación de los soviets, que eran grupos de soldados, de campesinos, que estaban orientados por la ideología comunista y que comenzaron a gestar una revolución. La revolución no se produjo de un solo tramo, hubo distintos intentos y el primer intento logró sacar al zar de su lugar de poder y se puso un poder provisorio que Alejandro Kerensky era su nombre, quien iba a solucionar la situación en Rusia en un contexto que dejaba de ser una monarquía absoluta. Sin embargo, las expectativas que tenía el pueblo no se cumplieron, así que hubo una segunda revolución y acá sí realmente se establece por primera vez en el mundo un gobierno comunista. Pero, ¿qué es el comunismo y qué es el capitalismo? El capitalismo es el sistema en el que vivimos nosotros, es el sistema económico y de organización para la producción y más ampliamente también un sistema de vida que se basa en la acumulación de capital en el que el capital, llamémosle máquinas, fábricas o tierra, es de propiedad privada, no es del Estado. Entonces la iniciativa privada con su capital moviliza, sostiene, genera, gesta, produce un sistema en el que la propiedad privada y la acumulación de capital están en el centro de la estructura, con clases sociales bien diferenciadas. Ustedes ya saben que a partir de la revolución industrial surge una burguesía industrial, que son los dueños de las fábricas, de los talleres que después van a ser las fábricas,
y un proletariado, que así se le llamó al trabajador obrero de la fábrica, que antiguamente eran campesinos pero que se fueron desplazando hacia las ciudades para buscar trabajo. Ese sistema capitalista generó muchísimos conflictos que muchos filósofos y estudiadores y politólogos de la época denunciaron como injusticia social y trajo muchísimas problemáticas. Pero el sistema alternativo a ese, el que lo critica básicamente y responde con otra estructura posible, es el comunismo que ideara el filósofo Karl Marx y otros, pero él es el básico, que proponían un sistema donde se aboliera la propiedad privada y las clases y el Estado generara una repartija igualitaria de las ganancias en una primera instancia hasta que la sociedad aprenda a vivir de manera igualitaria y común, todos comunes, comunismo, y que después en una etapa posterior ya el Estado no sería necesario. Bueno, esto se lo llama comunismo utópico, nunca pasó en ningún país, pero fue lo que Rusia planteó a partir de que Lenin, uno de los líderes más importantes del comunismo que se encontraba exiliado, volviera y se transformara en el primer presidente del comunismo. Entonces, esto era lo importante que yo quería que ustedes tengan claro. ¿Qué es lo que pasó en Rusia? Con todos los detalles, las fechas, los nombres implicados, los van a encontrar en su manual Santillana de Historia de cuarto año y en los audiovisuales que yo les he enviado. Lo importante es que sepan por qué Rusia se retiró, qué fue la revolución comunista, un reclamo social transformado en revolución plena que instauró por primera vez en el mundo un gobierno comunista, que duró hasta 1991 cuando hubo una gran reforma, pero después vamos a hablar de eso. Ahora lo importante es que sepan que Lenin fue la primera autoridad de ese primer gobierno comunista del mundo, que existieron contrarrevoluciones, otros países de Europa colaboraron para ir a luchar contra los revolucionarios que habían conformado con Trotsky a la cabeza los llamados ejércitos rojos, que lucharon contra los ejércitos antirrevolucionarios, que eran los ejércitos blancos. Pero los ejércitos de Trotsky lograron imponerse y el comunismo quedó instaurado en Rusia. A la muerte de Lenin, su sucesor fue Stalin. Stalin fue un dictador que mató a Trotsky, se hizo con todo el poder y transformó a Rusia en una especie de cooperativa obligatoria donde todo el pueblo tenía que trabajar para el Estado, y el Estado se hizo tan poderoso y tuvo tanta ganancia económica que logró llevar a Rusia al rango de primer potencia mundial. Yo después les voy a mandar el link de una película muy entretenida que es en dibujito, pero que les va a servir para ver cómo los ideales iniciales del comunismo y de la igualdad se transformaron en algo negativo para el pueblo. Espero que ustedes puedan tomar apuntes con los audiovisuales que les mandé antes, que con estas explicaciones mías también puedan tener más claras las cosas. El comunismo plantea la abolición de la propiedad privada y desaparecería la pobreza y la riqueza extrema y todos vivirían de una manera media, común, con un Estado que regularía esa repartija igualitaria, y en una etapa posterior el Estado desaparecería. A eso se lo llama comunismo utópico. ¿Existen países comunistas en el mundo? Sí. ¿Lograron esa utopía? No. Hoy actualmente podemos hablar de Cuba, de China. Son sistemas mixtos, donde la propiedad privada existe, el capital existe, pero que no son el capitalismo extremo, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, nuevo concepto, nueva idea o nueva pregunta que surja, la vamos a discutir en el foro o en nuestras clases Zoom. Ahora les mando un abrazo grande a todos, les aconsejo que se sigan cuidando y les mando también un afecto para sus familias. Les recuerdo lo importante que es tener la carpeta completa con todos los resúmenes y tomas de apuntes del material que les envío. No les estoy solicitando que me manden tarea cada clase, porque eso no es lo que hacemos cuando tenemos las clases personalizadas.
Eso va a ser al fin del ciclo. Ya me han enviado tarea que ya corregí, ya está calificada. Pero sí, es obligatorio e indispensable para la acreditación de la materia tener la carpeta completa con todo el material que reciben, los apuntes y las consignas. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que les haya servido. Afecto a su familia. Abrazo fuerte a ustedes. Hasta luego.